Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Yo sé que Dios es el que nos ha dispuesto en nuestra vida el ser parte de su iglesia, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Y no se trata nada más de ponernos un título, que somos iglesia, sino vivir como iglesia. Y parte de eso es precisamente el continuar alimentándonos, continuar buscando al Señor, que Él sea el alimento, su palabra sea el alimento que necesitamos cada día, mis hermanos. Por eso estamos estudiando a través de la carta a los Filipenses, ¿sí? Que vamos a seguir en este tema. Y mientras yo estaba estudiando el pasaje de hoy, me llamó la atención una historia que contó el comentarista bíblico. Esta historia sobre un náufrago, ¿verdad? Una persona que naufragó, su barco quedó destrozado por alguna situación. Tristemente, dice el comentarista, tristemente él fue el único que sobrevivió en ese naufragio. Y llegó a una isla desierta. Y lo que empezó a hacer, ¿verdad? La primera instancia es empezar a construir un refugio, ¿verdad? Una choza, una casita, como quieras llamarle, con los pedazos de barco que llegaban a la orilla, con cosas que había en la isla. Lo primero que hizo fue construir un refugio para sobrevivir. Sabemos que estar expuesto ante el clima, las clemencias de las tormentas o el sol, incluso los animales de la misma isla, ¿verdad? Él lo primero que hizo fue buscar esto. Pasaron varios meses y mientras él un día estaba buscando alimento, específicamente ese día no encontraba. Pasó toda la mañana, pasó toda la tarde y al final, cuando regresa él a donde estaba, a su casa, para sorpresa, encontró la casita, el refugio, la choza en llamas. De alguna manera la fogata que había dejado él afuera había alcanzado esta choza, ¿verdad? Y la había incendiado completamente. Todo lo que él había dejado adentro, todas las provisiones que él tenía, tanto para alimentarse, para cazar, para todo, había quedado destruido. Pasó la noche buscando entre las cenizas y todavía quedaba algo que pudiera servirles o servirle a él para seguir sobreviviendo. Fue el punto en que se rindió, terminó durmiendo y no fue sino hasta la mañana siguiente que lo despertaron unas voces y le dijeron: levántate. Vimos tus señales de humo y fue que vinimos a rescatarte. Lo que parecía pérdida y una muy buena razón quizá para vivir ya entregado, ¿verdad? Para morir, se convirtió en su salvación. Yo no me imagino ya cuando iba en el barco de regreso a su casa, lo feliz que estaba de que se le haya incendiado esa choza. Lo feliz que estaba de ir dejando esa isla. Cuando tú y yo observamos la vida del apóstol Pablo, cuando él menciona y declara su gozo, su paz, su confianza en Cristo, es necesario que tú y yo notemos algo. La confianza, la paz, el gozo del apóstol Pablo no era porque había un barco anclado en la isla de su encierro. No era porque un equipo de rescate estaba a punto de llegar y sacarlo y salvarlo en esos días. En palabras de este mismo comentarista, él dijo: Pablo está rodeado de un mar de problemas, encadenado a un soldado, confinado a un arresto domiciliario, esperando el día en que se presenta ante el tribunal. Sin embargo, su corazón es esto. Lo leímos la semana pasada. Y me regocijo y me regocijaré aún. No hay ningún barco a la vista, pero aún hay gozo en mi corazón.
la confianza de Pablo y esa decisión de permanecer en gozo, ya sea que viviera, ya sea que muriera, ya sea que lo liberaran, ya sea que lo que sea, no era algo que, ya Pablo se volvió loco, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que él diga estoy gozoso dentro de la cárcel? Pero Pablo realmente estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo. Él tenía una convicción clara, precisa de quién es Dios y quién es Él en Dios. De hecho, en el versículo 19, que es nuestro pasaje del día de hoy, 19 en adelante, fíjate lo que Pablo dice. Él sabe de qué está hablando. Lo menciona, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Pablo escribe, porque sé. En el original, en el griego, esta frase trae la idea de una convicción y una certeza de lo que él está hablando. O sea, no se trata de un ojalá que, o tengo la corazonada de que algo va a ser así, o siento las buenas vibras de todos y por eso va. No está hablando Pablo de eso. Él tiene una certeza de lo que cree por cuanto sabe quién es Dios en él y para él. Por lo tanto, él dijo, sé que esto va a resultar en mi liberación. Fíjate, esta palabra liberación en el griego es sotería, que significa salvación, significa rescate. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La oración de los santos, de la iglesia que está orando por él, la voluntad de Dios para su vida, dice, traerá el resultado que él anhela. Va a concluir en el resultado que él está anhelando. Ahora, algo que debe quedar bien claro es que el anhelo de Pablo en ningún momento está enfocándose hacia lo terrenal. Si tú conoces la vida de Pablo, si tú ves a lo largo de la escritura, en ningún momento Pablo está hablando de una liberación terrenal solamente, sino que como dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza. ¿Cuál es su anhelo y esperanza? Que Cristo sea magnificado. ¿Te das cuenta? El anhelo, la esperanza, el propósito de Pablo para su vida es que Jesucristo sea magnificado en su cuerpo. ¿Cómo? O por vida o por muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, pase lo que pase, venga lo que venga, mi vida se trata de Cristo. Yo estoy en esta condición, no sé cómo va a concluir realmente, pero sí sé, convicción, sí sé que cualquiera que sea el resultado, Jesucristo será exaltado. Cualquiera que sea el resultado, Cristo Jesús será exaltado y en eso me gozaré, dice Pablo. ¿Te das cuenta? Si recordamos, el apóstol Pablo ya había pasado por una experiencia muy similar. Precisamente ahí en Filipos, en la ciudad, en Hechos 16, también ahí fue encarcelado, ¿te acuerdas? Lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel. ¿Y qué pasó en esa cárcel? Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Como a medianoche, Pablo y Silas, que estaban encerrados, dice que empezaron a orar y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente, ¿qué pasó? Se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante, se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Por supuesto que Pablo conocía el poder de Dios. Pablo sabía que si Dios quería le soltaba en ese momento las cadenas y lo sacaba de ahí. Pero date cuenta que no se trata de eso. El enfoque del apóstol no se trata de eso. Pablo entiende que la verdadera libertad está ¿en dónde? En Jesucristo. El disfrutar de una libertad verdadera se encuentra en Cristo. Y siempre y cuando sea Cristo en él, ya sea por vida o por muerte, es solamente ahí donde va a experimentar verdadera libertad. Esa es la libertad de la que está hablando en el verso 19. En Cristo Jesús. En que Él se ha exaltado. O por vida o por muerte. No es una libertad física la que Pablo anhela. Su gozo no depende de lo que otros decidan por él.
Su gozo no depende de lo que los guardias, de lo que el gobierno, lo que el emperador, ninguna persona decida por su vida. Su gozo depende de Cristo. Su gozo depende de lo que Dios ha puesto en su vida y para su vida. Y es a través de esto que Él puede entonces expresar en el versículo 21 lo siguiente: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, está diciendo: no tengo idea de cuáles son los planes de Dios para mi vida, pero lo que sí sé es que si vivo es por causa de Cristo, y si muero, las cosas se ponen mejores. Esa es la convicción de Pablo. Esa es su convicción personal. Date cuenta que Pablo no está diciendo: así tiene que ser esto, todos lo tienen que sentir y todos lo tienen que vivir y así tienen que expresar su cristianismo. No está diciendo eso. Lo que dice: esta es mi convicción. Es como si dijera: mira, yo no sé tú, pero para mí la vida se trata de Cristo. Y el morir es ganancia. Morir es ganancia. En eso está direccionada mi convicción, hacia la esperanza eterna, hacia lo que Cristo ha hecho en Él. La mirada está puesta en Dios, no en las circunstancias. Eso es lo que pasa cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Te digo una cosa: las cosas terrenales empiezan a perder significado, empiezan a perder valor, empiezan a perder sentido, porque empezamos a comprender que se trata de Dios y lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Cuán importante es entonces que conozcamos quiénes somos, como lo hemos dicho tantas veces, y quién es Cristo en nosotros. Es importante entender cuál es nuestra posición en Jesucristo, lo que nos ha dado y dónde nos ve Él, porque hacia allá vamos. ¿Tú sabes cuál es esa posición que nos ha dado el Señor? Efesios capítulo 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya nos ve allá con Él. Dios ya nos ha posicionado con Cristo en esos lugares. Entonces date cuenta lo importante que es estar convencido de eso. Hoy, no esperar a que te mueras o a que te vayas a morir para empezar a convencerte de eso. Hoy, porque eso es lo que va a traer la paz, la confianza, la estabilidad, la permanencia en tu vida en relación con Jesucristo. ¿Te das cuenta? La pregunta aquí es: ¿cuál es el valor que le damos a Dios? ¿Cuál es el valor que le damos a lo que Dios dice de nosotros comparado con el valor que le damos al mundo y a las cosas terrenales? Y es que eso es lo que muchas veces frena nuestra vida cristiana. Eso es lo que muchas veces frena nuestro gozo en Cristo. El tener los ojos en lo terrenal, en las circunstancias, en el mundo. Piénsalo. Este mundo nos tiene amarrados, el amor al mundo, el sistema del mundo muchas veces nos tiene atados, y tú y yo hacemos hasta lo imposible por estar en paz, pero con el mundo. ¿Te das cuenta? Muchas veces la paz que queremos es con el mundo. Por lo tanto, nuestro gozo depende del mundo. Depende del mundo. Ahora, para un hombre que se encuentra convencido de su posición espiritual, fíjate la manera en que ve la vida. Dice: para mí el vivir es Jesucristo y el morir es ganancia.
Es interesante que la forma en que Pablo escribe esto en el griego, si tú lo lees en el original, realmente, literalmente debería leerse vivir, Cristo, morir, ganancia. En el original no están los verbos es, realmente. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Nos quiere dar la idea de que son para él cosas iguales. Mientras yo viva, o el sentido de mi vida o el significado de mi vida es Jesucristo. Se trata de Él. El significado de morir, lo que vale el morir para mí es lo mejor, la mayor ganancia. Para Él es lo mismo realmente. ¿Te das cuenta? Ahora, a diferencia de lo que dice en Gálatas 2:20, que Él menciona que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Acá más bien lo que nos está diciendo es que por cuanto Cristo vive en Él, entonces su vida se trata de Jesucristo. Mi mirada está puesta en Jesucristo. De otra manera, como pudiéramos verlo, es como si dijera: la vida sin Cristo no es vida, y la vida sin Cristo es la mayor, y la muerte sin Cristo es la mayor pérdida. ¿Te da sentido? Y esto lo vemos en la vida de Pablo. Para Pablo, su vida estaba rendida al Señor, su ministerio estaba rendido al Señor. Él confiaba, amaba, servía, testificaba, en todo se consagraba y dependía de Él. Su única esperanza, propósito, la razón de vivir era Cristo. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo, fue perseguido por Cristo y por supuesto murió por Cristo. Pero incluso la muerte para Él era ganancia. Una ganancia eterna. Ahora quizás alguien se esté preguntando: bueno, ¿qué puede haber de ganancia en la muerte? ¿No? Para alguien que no conoce a Cristo, para alguien que no ha entregado su vida al Señor, no tiene absolutamente nada de ganancia. Al contrario, si su satisfacción está en este mundo, si su gozo está en este mundo, cuando muere se acaba su satisfacción y su gozo. Y comienza su tormento. Pero fíjate, para todo aquel que Cristo es su Señor, la muerte conlleva el final del sufrimiento, el final del pecado, el final de la lucha contra la carne, el mundo y el diablo. La muerte conlleva la manifestación de la victoria de Cristo al darnos una eternidad con Él en completa libertad de toda opresión y maldad. Dime tú si no es ganancia el morir estando en Cristo. Esta es la libertad de la que Pablo está hablando. Esta es la verdadera libertad de la que Pablo está hablando. Y nos muestra su corazón. Hacia dónde está apuntando su vida ahora que conoce a Cristo, ahora que Cristo es en él y él es en Cristo. Hacia dónde está caminando y de qué se trata el cristianismo. Amor total por Dios. Pero te digo una cosa, ese amor hacia Dios de igual manera lo lleva por un amor hacia la iglesia. Esa ganancia de la que está hablando Pablo aquí, de verse cara a cara con Dios ya, de estar en plenitud de la gloria de Dios, se había contrarrestada por el anhelo de seguir glorificando a Cristo con la vida. ¿Por qué? Porque en la muerte Pablo pasa la gloria de Dios, pero si vive o queda en vida, ¿qué es lo que sucede? Tiene la oportunidad de que esa gloria siga creciendo y siga creciendo. ¿Te das cuenta? Por eso dice los versos 22 al 24. Pero si el vivir en la carne, fíjate, significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, la iglesia. ¿Dónde está la mirada de Pablo? Pudieras decir, ya estar con el Señor, sí, pero mayormente en la gloria de Dios. ¿Te das cuenta?
Mayormente la mirada de Pablo está en la gloria de Dios, sea mientras vive o si muere, se trata de que Cristo sea glorificado. Esa es la meta de su ministerio, esa es la meta de su vida. Dice Pablo, mientras yo esté aquí, haré todo por dar fruto. Y si me voy, podré disfrutar de ese fruto. Empezaré a disfrutar de ese fruto. ¿Te das cuenta? Eso nos tiene que llevar a ti y a mí a meditar y a preguntarnos dónde estamos buscando hacer tesoros. Porque Cristo ya te rescató si has creído en Él. ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Cuál es el resultado que estás teniendo de tu relación con Cristo mientras vives? ¿En dónde estás buscando hacer tesoros? Nuevamente preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que estoy buscando alcanzar con mi vida en esta tierra? Lo que el Señor me permite hoy seguir viviendo, ¿cuál es el fruto? Jesucristo habló de esto en Mateo 6, 19 al 21. Lo leímos hace un momento. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El apóstol Pablo tenía bien claro este principio. Él sabe que mientras siga en esta vida, aún tiene oportunidades de beneficiar la gloria de Cristo. ¿Te das cuenta? Aún tiene oportunidades de seguir apuntando y creciendo esa riqueza que es para el Señor, para la gloria de su nombre. Es triste ver hoy día el cristianismo, cómo se ha diluido tanto. Ya lo que somos ya no es para beneficio de Él. Ya lo que hacemos ya no es para beneficio de Él, sino para beneficio propio. Ya no se trata de Cristo. Ya no se trata de lo eterno. Se ha perdido el enfoque en lo eterno. Ahora hemos convertido el cristianismo en un medio para obtener solamente beneficios terrenales. Soy cristiano porque quiero prosperar. Soy cristiano porque quiero salud. Soy cristiano porque quiero un trabajo. Porque quiero que mi matrimonio, que mis hijos. Y encontramos y agarramos el cristianismo más bien como un medio para hacer tesoros en la tierra. ¿Te das cuenta? Pregúntate, ¿por qué quieres ser hijo de Dios? ¿Por qué quieres ser hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a enfrentar todo lo que conlleva ser parte de los planes de Dios? Venga lo que venga, pase lo que pase, como la vida de Pablo. ¿Estás dispuesto? Si tu respuesta es no, no estoy dispuesto a hacer todo, ahí podrás ver dónde se encuentra tu tesoro y por lo tanto dónde se encuentra tu corazón. Inevitablemente, cuando la mirada del hombre está puesta en Cristo, en su eternidad con Cristo, en la gloria de Cristo, por consecuencia vas a tener una respuesta favorable mientras sigas el trayecto de tu vida. Porque has entendido quién es el que vale en tu vida. De otra manera solamente viviremos en sufrimiento, en temor, en vergüenza, en culpa. Pablo dice, de ambas cosas estoy atrapado, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en carne es más necesario por causa de la iglesia. Se trata de su gloria. Pablo no está buscando, si me quedo voy a ser todavía más famoso, o voy a obtener más beneficios, o voy a prosperar más. No. Que el nombre del Señor sea magnificado y que la iglesia, que es el cuerpo del Señor, sea edificada. Por eso lo lleva a los versos 25 y 26. Y convencido de esto, dice Pablo,
sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Fíjate, Pablo está persuadido de la condición de la iglesia, de cómo está la iglesia. El apóstol deja ver que su ministerio, que su enseñanza resulta en fe para los filipenses, ¿sí? Lo cual que va a producir gloria a Cristo, gloria a Jesucristo. Recordemos que esa es su meta. Lo que dijo en el versículo 20, que Cristo sea magnificado, o por vida o por muerte. Entonces, Pablo dice acá, sé que permaneceré y continuaré con ustedes. No es que tuviera una revelación sobrenatural de que eso iba a pasar, sino más bien Pablo está apuntando su mirada simplemente a lo que pueda traer mayor gloria para Cristo. Otra vez. Otra vez. Y en este caso era que permaneciera con ellos. En otras palabras, el que Pablo quedara en vida daría a los filipenses mucho más razones para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había respondido a sus oraciones. Acuérdate que los filipenses estaban orando por Pablo. Y al quedarse Pablo, habría mayor gozo en ellos y mayor gloria para Dios. ¿Te das cuenta? A pesar de que él estaba sufriendo. A pesar de que él ya dice, es mucho mejor. Pero hay mayor gloria acá para él, para Cristo. Yo no sé a ti, pero al ver la vida de Pablo, a mí me lleva a reflexionar, a preguntarme, ¿mi vida está siendo el motivo de que otros profundicen su deseo de glorificar a Dios? ¿Mi vida está guiando a otras personas a glorificar a Cristo? Lo que estoy haciendo hoy o hasta hoy está impulsando a más personas a que Cristo sea glorificado. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué me dices de ti? Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ir a un funeral de una hermana en Cristo, que aunque no la conocí en persona, doy gracias a Dios porque ese día escuchar por medio de otras personas lo que esa mujer había sido en vida, como esa mujer era apasionada por el Señor, era una mujer consagrada a Dios, y cómo su vida había impactado a cantidad de personas. Cada uno de los que se paraba estaban de acuerdo acerca de ella. Y recuerdo mucho uno específicamente que se paró, ni siquiera de la familia. Se paró, tomó el micrófono y dijo, yo soy fruto de la obra de Dios a través de esta mujer. Y hoy me dedico a predicar el Evangelio. Todos daban gloria a Dios por su vida, lo que fue su vida. Y aún en su muerte, Cristo seguía siendo glorificado. Fue justo ahí donde el Señor me llevó a pensar, ¿estoy ayudando yo a otros para que glorifiquen al Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy apuntando mi mirada? ¿Para mí el vivir es Cristo? ¿O para mí el vivir es el trabajo? ¿Para mí el vivir es ganar dinero? ¿El deporte? ¿La comodidad? ¿El descansar? Ahora, no me malentiendas. De todo esto se compone la vida, es verdad. Pero la pregunta es, ¿son parte de tu vida o son la razón de tu vida? Pregúntate, ¿cuál es la verdadera razón de tu vida? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y esa es la manera en la que vas a responder ante las circunstancias. Es lo que te va a impulsar a ti a responder y a continuar y a avanzar en tu vida cristiana a través de tu concepto y a través de la ubicación de tu corazón, si está en Cristo o si está en cualquier otra cosa. Pablo dijo, estoy dispuesto
a arrancar mi propia gloria, de poder estar ya cara a cara con Dios, para que haya mayor gloria para Cristo, al permanecer con ustedes. Por lo tanto, dice Pablo, que mi vida sea completamente Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de tu vida? ¿Hacia dónde estás apuntando? Tu andar, tu caminar. ¿Quién es el Señor para ti? Toma este tiempo para reflexionar, para rendirte. Si necesitas regresar, regresa. Créeme, no es tarde. Toma esta oportunidad para poner nuevamente tu mirada en lo que realmente vale, que es Cristo Jesús, porque se trata de su gloria, de su gloria. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.